Soluciones desde una metodología que hemos diseñado Socia, 10X y otros grupos para poder hacer ecoinnovación. Hoy tenemos como invitada a Elizabeth Pisano, que nos acompaña como líder de Repac y de la organización Socia, a quien la invito y se presente con nosotros. Hola Cris, muchas gracias por esta invitación. Es para nosotros un placer poder estar en este espacio y presentar los logros que se han tenido este año. Súper. Por parte de nosotros tendremos una conversación, te quiero hacer una serie de preguntas y también de parte tuya hacia mí para que conversemos y las personas conozcan cuál es la normatividad, cómo solucionar los retos que nos trae la normatividad, qué metodologías existen y esos casos de éxito que mencionas. Para empezar, hablemos de los retos, los problemas, y ahí estamos hablando del elemento normativo, que es eso de la norma REP, a qué alude la norma REP y qué empresas están obligadas a cumplirlas. La REP, empecemos por decir qué es REP. La REP es un esquema ambiental que obliga o acompaña, digamos, a los productores a que haga el cierre de ciclo de sus productos. Esta responsabilidad extendida del productor tiene varios pilares principales, o digamos que lo podemos empezar a mencionar de en qué se basa, y es el que contamina paga, en todo el tema de disminuir o mitigar la contaminación y aquello que le apunta al cierre de ciclo o todo el análisis de ciclo de vida de los productos. Bajo esos tres pilares se define, digamos, el esquema de la REP. Y un ejemplo claro, Cris, es el tema de resolución 1407, que lo hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Esta resolución 1407 acompaña o exige, obliga más bien a los productores a que todos los envases y empaques que pongan en el mercado deben ser reincorporados. ¿Cualquier tipo de material? No, hay materiales cartón, papel, plástico, vidrio y metal. Okay. Pero hay una diferenciación, digamos, con otras normativas que también existen bajo la REP, y es que esta resolución 1407 se basa solamente en envases y empaques de estos materiales que ellos ponen en el mercado y que año a año deben ir cumpliendo una meta de reincorporación que va desde el 2020 hasta el 2030 y va incrementando en un 2 o en un 3%. Arrancó en el 2010 con un incremento en el 10% de los materiales reincorporados, y a partir de unas metas o unos programas establecidos, que ahora hablamos un poco más de eso, los productores definen cuáles son esas acciones de reincorporación. ¿A qué te refieres con un productor? Un productor es aquel que pone en el mercado, es a quien va dirigida la norma. La red va, si bien acompañado con otros actores, pues como tú lo has mencionado, está 10X, hay diferentes planes en el país que acompañan a los productores, pero es quien pone en el mercado los envases y los empaques. Okay. Entonces, ellos ponen en el mercado o importan o hacen la transformación o el proceso, digamos, de producción de esos envases y empaques en Colombia, y deben tener o deben cumplir con un plan o un programa de envases y empaques a partir de unos lineamientos establecidos por la norma. Esos lineamientos definirán, pues, a cada plan o a cada productor cómo dar cumplimiento a la normativa. Es decir, si yo vendo un paquete de papitas de limón y lo pongo al mercado, yo estoy obligado a cumplir esa ley. Sí, si pones el paquete de papitas, si pones la gaseosa, si pones una prenda, o sea, todos aquellos que pongan un envase y empaque de papel, plástico, cartón, vidrio y metal deben cumplir la ley. Pero pueden elegir cómo cumplirla. Entonces puede ser un plan colectivo o un plan individual. ¿Y cuáles planes colectivos recomiendas? Repac. Repac, ok. Hoy el plan que nosotros lideramos desde Socia, el cual has acompañado también desde 10X, digamos que es un ejemplo de ese plan colectivo. Existen también en el país otros planes individuales, y de qué dependerá en cuál escoger, el conocimiento de la cadena de valor que tengan los productores. Si ponen en el mercado cartón y es fácil para ellos, digamos,
conocer toda la trazabilidad que existe desde que se pone el envase y empaque en el mercado hasta que se hace el proceso de reincorporación, pues el certificado de transformación, que es lo que valida ante la autoridad ambiental ese proceso, pues es, digamos, un poco más fácil de hacerlo. Okay. Pero si se complejiza un poco y distribuye en todo el territorio nacional, ponen diferentes tipos de empaques, no conocen, digamos, la cantidad o el peso real de lo que están poniendo en el mercado, requieren de puntos de captura, requieren de un acompañamiento, de una inversión en innovación y en ecodiseño, es donde deben apuntarle a un tema de un plan colectivo, y es como REPAC, pues, como el que estamos en este momento mencionando, REPAC, en el cual hemos desarrollado algunas acciones de innovación y ecodiseño con 10X, que nos ha permitido llegar a partir de una autopista en la cultura de innovación a disminuir a los productores esa línea base que se ponen en el mercado. Súper, pero esa no es la única normativa. El año pasado salió una que es la 2232, que habla de los plásticos de un solo uso. Entonces, me encantaría que nos contaras de la ley y también le definas a ellos qué es un plástico de un solo uso. Bueno, digamos que en el tema de responsabilidad extendida van saliendo varias normativas. Esta sale precisamente para acompañar muchas de las necesidades que hay en el país en temas de educación, en temas de indicadores frente a cuál es la data confiable de reincorporación de plásticos en el país. Desconocemos realmente qué existe y cómo se manejan los plásticos en esos procesos de transformación. Entonces empiezan a generarse un montón de acciones adicionales, y esta norma de plástico de un solo uso es acompañar a los diferentes productores que ponen efectivamente en el mercado esos envases y empaques de plástico. Cuando hablamos de un solo uso, son aquellos envases que no pueden tener, pues como su nombre lo dice, se utilizan una sola vez, si bien sí pueden ser reincorporados, pero no tienen un potencial de reciclabilidad, digamos, o de reuso, más bien. Entonces, un pitillo, tú lo puedes reciclar, pero finalmente es un único uso, tú lo usas y lo desechas. Vamos al tema de la economía, digamos, lineal. Entonces, es producir, darle el uso y desechar. Una bolsa del supermercado, cuando vamos y compramos, entonces tú la utilizas y muy pocas veces la reutilizamos en algo que podemos tener, digamos, en los hogares. Entonces son todos esos elementos o esos envases y empaques o implementos que compramos, usamos y desechamos, que finalmente sí se pueden, pues tienen potencial de aprovechamiento, pero no alargan la vida útil de los materiales en ese ciclo productivo. ¿Qué pasa si no cumplo alguna de estas normas? Hay unos procesos sancionatorios. Para la resolución 1407, depende si estás en el plan colectivo, en el individual, pues si estás vinculado a un plan colectivo, quien no cumple es el plan. Entonces, por ejemplo, en REPAC tenemos actualmente 224 productores vinculados. Si nosotros no damos cumplimiento a la evaluación multicriterio que habla la resolución, entonces no sería solo la empresa de Cristian la que está incumpliendo, sino la mía también. O sea, serían las 124 empresas las que están incumpliendo. Es un acuerdo en común, todos debemos cumplir. Todos debemos cumplir. Pues lo administra Socia y ACI, sin embargo, está respaldado bajo el cumplimiento del productor. Okay. O sea, sí o sí, quien debe cumplir es el productor, acompañado por el plan. Entonces es un compromiso o es una responsabilidad compartida. Empieza un proceso sancionatorio como el que regula normalmente desde las autoridades ambientales, y puede llegar pues como a una multa económica. El valor depende como del impacto generado. Y lo mismo pasa con la de un solo uso, el plástico de un solo uso. En este momento, si bien no se han definido cuáles son esas sanciones, pero empezaría a operar bajo el mismo concepto. Mejor dicho, hay que aprovechar este momento para aprender, para probar, para que cuando llegue la ley pues no tengamos esas sanciones, porque no estamos preparados. Ok, perfecto, Eli. Estos retos
nos han abocado, nace el término economía circular. ¿Cómo esa economía circular nos permite innovar y poder cumplir estas normatividades? ¿Qué es eso de economía circular? No sé si hemos escuchado a veces de esa transición que existe entre la economía lineal y la economía circular. Entonces, retomando algo que hablábamos ahora, el extraer un producto, generar el producto y desecharlo es lo que constantemente hacíamos o hemos venido haciendo a lo largo de nuestras vidas, que es simplemente consumir y desecharlo. Eso es una economía lineal que lo que hace es aumentar la extracción de recursos sin importar ese impacto que puede generar en el proceso productivo y sin importar ese daño que puede generar a la hora de disponer un residuo, sea adecuado o no la disposición. Entonces, esa transición busca es producir a partir de unas estrategias o unas herramientas claras de sostenibilidad. De hecho, ahí entra a jugar algo muy importante que es lo que nos convoca, el tema de ecodiseño e innovación, porque permite a partir del pensar cómo voy a fabricar un nuevo producto, utilizar menos recursos para que al cierre impacte menos y para que el producto que quede o el residuo que quede al final del ciclo pueda ser reincorporado en su proceso productivo. Ok, súper. Entonces eso significa que a pesar de que hay una normatividad, que pueden haber sanciones, también hay una solución, que es la economía circular y los colectivos donde me permiten conocer metodologías y herramientas para lograr la sustitución de un material o eliminación o cambio incluso de un material más ambiental que beneficie al medio ambiente, valga la redundancia. Sí, Cris, digamos que en los planes, si bien la norma define cómo o qué debe cumplir cada uno de los planes, tanto los planes colectivos como individuales definen cuál es su esquema operativo y dentro de esos esquemas operativos, por ejemplo en REPAC tenemos un esquema que le apunta precisamente a reducir o acompañar a los productores a disminuir esa línea base puesta en el mercado o a buscar las estrategias y las herramientas adecuadas para que lo que pongan efectivamente haga pues permita el cierre de ciclo. ¿Nos pueden mencionar normalmente qué sectores o qué tipo de empresas se acercan? ¿Alimentos, agro? Están varios sectores económicos, dentro de REPAC hay cárnicos, hay confecciones, construcción, pues hay de todo tipo realmente. Los que más se acercan al tema de REPSI son los de alimentos. Okay. Falta o tenemos un potencial gigante todos los planes para que se logren vincular estas empresas al cumplimiento de esta normativa, que les ayudará a darle cumplimiento como a todos los pilares o lo que define la norma. No sé, Cris, si tú nos cuentas un poco qué es la ecoinnovación y cómo logramos a partir de esa ecoinnovación dar la solución a las problemáticas que hoy nos trae el país. Súper. Pues para contarles, hace unos años viene Socia, que REPAC, con el reto de cómo también llevamos la innovación a estas empresas en estos procesos. Y nace el término, no por nosotros, pero acuñado de ecoinnovación o ecodiseño e innovación sostenible. Y es como combinamos la sostenibilidad con los elementos de innovación. Y realmente la ecoinnovación se convierte como un nuevo modelo de negocio donde yo me preocupo y realmente tengo hechos del desarrollo de nuevos productos desde su origen hasta la disposición final, cuidando siempre el medio ambiente, pero también teniendo un impacto económico. Entonces la ecoinnovación siempre nos va a evocar o nos lleva a modelos de negocios sostenibles donde hay un impacto positivo al medio ambiente, a la sociedad, pero también un impacto económico representativo. Dentro de la ecoinnovación sale el término ya más de ecodiseño, es donde combinamos la palabra innovación, sostenibilidad, diseño y puede agregarle prototipado. Unimos esos tres mundos para que cuando llega un reto tengo que eliminar un producto, tengo que sustituir un plástico, tengo que volverlo más sostenible, entonces con compostables, o tengo que disminuir o reducir el peso que utilizo, ahí aparece el ecodiseño. Y el ecodiseño normalmente tiene 6 pasos grandes. El primer paso, cuando uno quiere trabajar en elementos de ecodiseño, es identificar mi cadena de valor,
porque yo tengo unas materias primas de donde extraigo y tengo unos impactos, dependiendo de cómo yo traiga, utilizo agua, energía o hasta corto, ¿cierto? Puedo hacer efectos negativos y al final cómo los boto, que normalmente como tú dices es muy lineal, lo meto a una basura y hasta ahí yo me desentiendo del problema. Con la economía circular y el ecodiseño yo busco es que ni siquiera llegue hasta allá, darle una segunda vida o reutilizarlo o ideal que yo lo extienda todo la vida que se pueda, incluso evitando el reciclaje, porque es como la última cadena que yo debería mirar en la economía circular. Como yo incluso le doy una vida más larga y en ecodiseño se busca primero tener mi cadena de valor clara, definir una línea base, ustedes los hacen en Repack, no sé si ahorita nos cuentas un poquito qué es eso de línea base, es decir, yo tengo claridad cuáles son los materiales, qué cantidad los utilizo, pero se hace un levantamiento y de esa línea base empiezo con un proyecto, un reto, un empaque. Antes de continuar ahí quiero que les cuentes un poquito qué es eso de línea base y construirla para yo continuar con la metodología de lo que se hace. Listo. Digamos que para lograr hacer esas mejoras en los procesos es necesario conocer cuál es la cantidad de material que las empresas ponen en el mercado. Entonces, la línea base se inició para la resolución 1407 en el 2018 y es lo que las empresas de papel, plástico, cartón, vidrio y metal ponían en el mercado. Hoy puedes tú poner ciertas toneladas, 100, 200 toneladas de ese material, las otras empresas que hagan parte del colectivo otra cantidad de material y la meta del colectivo es la sumatoria de esas líneas bases, o sea, la cantidad que cada una de las empresas pone en el mercado. ¿Y ustedes acompañan a las empresas? Acompañamos a las empresas a levantar la línea base. Hay algunas que son, digamos, metodologías propias que se crean a partir de la necesidad de cada empresa, porque hay algunas que pueden ser muy sencillas, que es simplemente, pues tengo el cartón, cuánto pesa el cartón, cuántas ventas generó, cuánto puso en el mercado. Pero hay unas líneas bases que se van hasta la importación. ¿Cuál es ese material que llega? ¿Cómo llega? Puede llegar en ocasiones con material que no suma a la norma, o sea, que no hace parte de la línea base, por ejemplo, la madera. Entonces tenemos que empezar a meter ahí temas de densidad, no solo pesos, sino tipología específica del material que nos llega a una línea base real de lo que ponen en el mercado. Súper. Entonces, tenemos el primer paso, una línea base, sé cuánto material pongo en el mercado, tengo una meta de reducir 10, 12, 13% y que año a año va a ir incrementando y inicialmente defino un reto, un producto, un empaque, un envase para empezar a usar la metodología. El segundo paso se llama análisis del perfil ambiental y ahí también quiero que me cuentes qué es eso de análisis de ciclo de vida, cómo se hace, si ustedes lo hacen y que desde dónde hasta dónde se aborda y por qué es tan importante de ahí en adelante para la organización. Digamos que ese análisis de ciclo de vida o ese perfil ambiental nos permite, también lo hacemos desde Socia, acompañamos pues a las empresas, no solo que están vinculadas a Repack, sino las que consideren que necesitan el levantamiento de esa línea base, porque también es una línea base, es cómo está hoy el producto, cuáles son los recursos que entran o qué es lo que requiere para fabricarlo, cuál es la energía, cuál es el agua, cuáles son las salidas, cómo es la medición de huella, cuáles son las emisiones que se generan para producir ese producto y determinamos en toda su cadena cuál es el punto crítico, cuál es el de mayor impacto. Entonces puede ser en el tema de extracción de materiales, puede ser en el tema de transporte de materia prima hacia el ingreso de la planta para fabricarlo, puede ser el tema de producción, la línea de producción, o puede ser simplemente en la salida del proceso. Entonces, este perfil ambiental nos permite identificar cuál es el mayor impacto, dónde puedo empezar yo a intervenir y cuáles son esas estrategias que debo implementar para mitigar el impacto a lo largo de la cadena. Es decir, pueden haber dos caminos. Una es yo defino un reto, un producto y le hago el análisis de ciclo de vida, o ya lo hago global a toda la empresa y luego defino ese Pareto, qué producto es quizá el que más impacta y yo voy a empezar a trabajar sobre él. Yo puedo definir tanto en la huella, en el análisis de ciclo de vida, cuál es el alcance. Entonces el alcance puede ser
simplemente lo que entra a mi empresa desde que entró la materia prima y empecé a fabricar, o si me quiero ir hacia la extracción también, o si me quiero salir hacia casi que la distribución del producto. Ya es decisión de cada empresa desde dónde o cuál es el alcance que quiere identificar para pues, buscar los impactos. Pero entre mayor alcance mucho mejor. Claro. Porque así podría identificar incluso desde la extracción si quizá mi producto parece ser sostenible, pero realmente no lo es porque desde el proceso de extracción y producción hay impacto negativo hacia el medio ambiente. Así es, de pronto puede ser en el proceso productivo menor impacto, pero ni siquiera en la extracción, es el transporte que tengo que tener para que después de hacer la extracción el material llegue pues para que ingrese como materia prima. Entonces, es decir, es ideal evitar la importación, porque como tú le dices, hay un transporte, hay un impacto negativo. Ojalá produciéramos desde el país o sustituyamos esas importaciones para disminuir el impacto negativo al medio ambiente. Bueno, entonces teníamos un primer paso, línea base, reto. Segundo, perfil ambiental, análisis de ciclo de vida. También aparece la rueda de Leaks y otras herramientas que ahí se utilizan. Yo con ese perfil ambiental ya tengo identificada dónde quiero trabajar, qué producto y empaque. Y aparece algo que llama estrategias de codiseño. Entonces las estrategias de codiseño normalmente me van a invitar a que un producto lo extienda lo más que pueda, ¿cierto? Otras disminuir peso. Y tenemos casos donde simplemente teníamos un esmalte, tenía una tapa, era redonda, le eliminamos la curvatura, eliminamos todo ese peso que se va a utilizar y hasta queda más bonito, porque realmente lo que busca el ecodiseño es que sea más bonito. ¿Hay algún otro caso que quisieras contarnos? De hecho, ese me parece importante resaltar algo que mencionas, y es que cuando hablamos de ecodiseño, las empresas nos dicen, pero es más inversión, o sea, ¿cuál es el costo que yo tengo que hacer para cambiar el producto o cambiar el empaque? Si hacemos el ejercicio de disminuir esa cantidad de material, también se ve reflejado en la línea base que ellos ponen en el mercado, en su empaque, y eso se ve reflejado en el costo por vinculación a un plan o la inversión que sí o sí tienen que hacer en educación e innovación. Se han presentado varios, digamos, acompañamientos a empresas en temas de ecodiseño. Simplemente alguno que teníamos hace poco era en el que le servían los alimentos a los colaboradores en la empresa, y era empaque sobre empaque, y lo que se fabricó era con un solo material que es con potencial de aprovechamiento, una bandeja que permitía ser bandeja e inmediatamente cerrar como para llevarlo. Entonces es empezar a optimizar los materiales, es buscar la solución y también apuntarle a disminuir la cantidad de material puesto. Esa conclusión es muy bonita. Puede que en algunos momentos haya inversión, pero en otros casos donde nos llevamos sorpresas que generan ahorros, disminución, incluso la producción es menos costosa, ¿cierto? En esos casos. También hemos visto muchos casos y ejemplos que hasta cambia el modelo de negocio, donde ya no vendemos un producto sino un servicio. Hemos visto, por ejemplo, Loop, donde ya nos lleva el empaque hasta la casa y lo vuelve y se lo lleva, cambió su modelo de negocio, donde yo puedo ir a un supermercado y llevo mi envase, lo entrego para que ellos hagan un proceso, un tratamiento y me llevo el nuevo, y realmente estamos circulando y se encuentran a ver muchos casos, y todo eso se ve en estrategias de codiseño. Y ahí empezamos a analizarlas y mostrar ejemplos, porque todos los sectores pueden haber distintas formas de abordarlas. Un cuarto punto es, ya tengo una idea, tengo una estrategia, ahí nacen ideas, oportunidades, sigue el diseño del prototipado. Y todo esto, incluso ahí es donde apalancan las herramientas de innovación, el design thinking, el agile, donde empezamos a hacer iteraciones, experimentaciones con el mercado. Porque incluso esto me puede abrir una puerta o una forma de trabajar con personas que tienen una conciencia ambiental, es un nuevo mercado donde incluso están dispuestos a pagarme más. Porque hay encuestas que nos han demostrado que yo puedo sacar un producto sostenible, ambiental, y las personas están dispuestas a pagar más y nos abre un nuevo mercado. Entonces, por eso la etapa de diseño y prototipado es muy importante, y ojalá experimentar con el mercado, porque ellos nos van a validar y nos van a realimentar si efectivamente sí lo comprarían. Porque también es importante, porque involucramos al cliente en la etapa de diseño. Entonces eso es una co-creación,
Y así procuramos que a pesar de que pueda ser ambiental, pues también tenga un mejor uso, una mejor experiencia. Al mismo momento, no solo estamos esperando que impacte positivo al medio ambiente, sino que también tenga una mejor experiencia, tenga un mejor uso, un mejor goce, un mejor disfrute. Y que al yo interactuar con el cliente, involucrado desde el inicio y hasta el final, hasta traigo ideas de cómo disponer al final. Entonces estamos hablando de puntos. Hago el diagnóstico de la línea base, hago el análisis del perfil ambiental, utilizo estrategias de ecodiseño, que hay más de 7 y muchas. Hasta me acuerdo una y es sustitución del logo. Cambio el logo a una forma más sencilla para utilizar menos tintas. Eso también puede suceder. Cuarto, diseño y prototipado. Quinto, las estrategias de materialización. Cómo desarrollo un producto mínimo viable al mercado funcional, empiezo a interactuar, empiezo a capturar valor, a traer datos, si funciona, no funciona. Porque muchas veces también cuando hacemos proyectos sostenibles, pues nuestros productos actuales, a veces el mismo plástico, pues ya tiene unas capacidades que quizá no encontremos. Entonces quizá nos toque renunciar o ver qué logramos. A veces incluso es mejor quedarnos en el plástico que ya tenemos, pero buscar una estrategia de disposición final. Cómo la recuperamos, lo reutilizamos, lo reciclamos o le damos una segunda vía. Y finalmente... ¿Esta metodología aplica solo para envases y empaques o podríamos aplicarla en otros procesos que no sean solo envases? No, realmente está pensada para productos, pero incluso servicios se pueden ver beneficiados en la estrategia de ecodiseño, porque uno diría en servicios no utilizo material físico, pues a veces vemos los bancos tienen el plástico de la tarjeta, también utilizan energía, también utilizan agua, entonces no solo se enfocan ahí. Y el per se el producto es un material, sobre todo el físico, viene un empaque, a veces un doble empaque, en el embalaje también vienen otros empaques, entonces hay muchos puntos de oportunidad donde podemos trabajarlos y optimizar y mejorar. Y la línea base cuando ustedes la construyen ideal en toda la empresa, en todos los materiales que hay, no solo en un empaque y en envase. Sin embargo, con las leyes y la normatividad que hoy están con los ojos sobre el empaque y envase, pues muchas veces son los que priorizamos y empezamos a trabajar. Pero realmente la metodología aborda un producto completo. Muy buena esa pregunta. Y estábamos en la quinta, que son esas estrategias de materialización, donde ya empezamos a hablar de producción de un producto mínimo viable, ya incluso en los laboratorios de prototipado, ya vamos a ver resistencia, otros elementos, también estética, y cerramos con la difusión, la evaluación de impacto. Y ahí vienen estrategias de mercadeo verde, que el mercadeo verde lo tenemos que separar con un elemento que se llama greenwashing, es donde efectivamente yo tengo un impacto ambiental, tengo un impacto sostenible y lo comunico, y eso lo ven muy bien. Yo cuando me vuelvo una empresa verde, me compran más, las cifras nos lo demuestran, cuando yo soy sostenible, cuando yo le apuesto a la economía circular, me compran más y como mencionaba ahorita, me puede abrir nuevos mercados y irme a nuevos segmentos de clientes. Y esa metodología de 6 pasos, que la vimos con Socia y SX, también se vio en Repack, no tan profunda, pero también se puede establecer, es realmente lo que me lleva a hacer ecodiseño y cumplir muchas veces la normatividad. No sé si tengas algún otro caso que le gustaría comentar a quienes nos oyen, que han pasado por toda esa metodología y qué resultados han obtenido. Digamos que desde el Centro de Economía Circular que tenemos en Socia, el cual también ha acompañado 10X, como en esas estrategias que pues, queremos identificar y dar a conocer, hacemos una especie de línea base. Acá no se llama línea base, sino que se llama caracterización de materiales, caracterización de esos residuos que ponen, no tienen que ser en el mercado, simplemente lo que generamos. Entonces las empresas ponen o generan en el día a día algunos residuos, y lo que hacemos desde el Centro de Economía Circular es acompañar, identificar, darle un potencial mayor a esos materiales que consideramos que no tienen valor, y hay algunos que hemos logrado sacar literal del relleno sanitario, que se iban y pagaban por disponerlo, ahora les pagan por, pues les compran. Entonces es importante también resaltar que estas metodologías no solo apuntan a lo que hablábamos ahora de envases y empaques y por cumplir en la norma, sino cómo las logramos implementar para identificar esos retos que tú llamabas, para disminuir otros costos que no van en producción, sino que también van en disposición de materiales. Ahí que hemos logrado
casi que acompañar empresas a hacer basura cero, con la caracterización de materiales le damos ese potencial y le entregamos a otras empresas para que lo utilicen como materia prima. Un ejemplo, el papel laminado, el archivo laminado. Antes eso se desechaba, ahora se entrega a molinos para que nuevamente produzcan archivo pues, y diferentes productos. El multicapa también era lo de las papitas, eso era por todo el mundo regado de papelitos, ya se utilizan para listones de plástico reciclado, para resina, para diferentes productos que disminuyen también el proceso de producción. Entonces, enlazando como esos dos temas, cómo buscar estrategias y cómo buscar opciones o sustitutos de materia prima que permitan obtener esos productos al finalizar el ejercicio. Por ejemplo, disminuyeron ahí estos que hacen los listones de plástico, que la llaman madera plástica, pero son listones de plástico reciclado, disminuyeron la cantidad de extracción de material virgen y ya están implementando un residuo que les permite disminuir costos en producción. Súper. Hay algo muy importante que mencionas y hay que resaltar. La normatividad no llega sola, sino que viene acompañada de cambios de hábitos del consumidor, de exigencias del mercado. Ya vemos personas que ven una etiqueta y empiezan a ver eso cómo se produce, dónde se produce, cuál es el impacto social y sostenible de incluso la producción de un producto. Entonces, no solo es la normatividad, el cambio del consumidor, las nuevas tecnologías, empezamos a ver que surgen nuevos materiales, biopolímeros, producidos por la naturaleza, empezamos a asimilar al mundo natural y acercarnos a él, cómo evitamos el uso de energías no renovables o de fuentes no renovables. Entonces, realmente la normatividad viene como una exigencia que ya nos pone a cumplir, pero que viene acompañada de unas exigencias de mercado, cambio de la tecnología y renovación incluso hasta del portafolio de nuestros productos por exigencias de otros, ¿cierto? Entonces es muy importante resaltar que todo esto está diseñado, cómo transformamos también hasta nuestro modelo de negocio para que sea más sostenible. Y algo muy importante que resaltas es, ya hoy hay muchas soluciones a esos materiales. El multicapa fue un reto hace unos años, hoy ya, si ustedes lo tienen, pues acercarse para ver cómo pueden solucionar, o si tienen otros materiales. A pesar de que puede que no haya solución, pues se empieza un proceso de investigación, con grupos de investigación, con el Centro de Economía Circular, con Socia. Esos retos los exponemos porque el objetivo es transformar, que haya menos materiales y basura y los rellenos sanitarios no estén tan cerrados, que los abren, los cierran, los abren, los cierran, porque no hay dónde más llevar la basura. Entonces realmente es una metodología y un servicio, una solución de Socia, 10X y todos los que nos acompañan para transformar realmente las empresas y el impacto negativo que hemos tenido en el medio ambiente. Entonces eso es muy importante y ya me gustaría acá presentarles un video donde queremos mostrar qué hace el SEC, o el Centro de Economía Circular, y cómo ustedes se pueden vincular, y que ahorita hablemos cómo 10X, Socia y todos aportamos a que realmente cumplamos estas normas. Socia se caracteriza o ha sido pionera en la investigación y incorporación de materiales problema, es decir, materiales que no tienen aprovechamiento. Socia se ha encargado de investigar mediante modelos de innovación de I+D, de darle con sus aliados nuevas oportunidades de transformación y aprovechamiento. Es el caso de que ha sacado productos que en algún momento eran desechados o iban a rellenos sanitarios a ser actualmente aprovechados y transformados en materias primas. Apoyamos toda la red de MIRS, manejo integral de residuos sólidos, dentro de las empresas, compañías aliadas, dando ese apoyo en el cierre de ciclos y aprovechamiento, transformación de los materiales. Con esto ayudando a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y liderando todo el tema de la transición de un modelo de economía lineal al modelo de economía circular. Dentro de las empresas desarrollamos labores de captación de materiales
que mediante estudios avanzados en la identificación de material y caracterización, evaluamos y promovemos una futura transformación, es decir, que ese material que es un desecho en las empresas se convierta luego en un insumo, materia prima nuevamente para la industria. En este momento contamos con una gama muy amplia de materiales que se pueden aprovechar, entre esos pues el tema de cartones, familias de cartones, cartón, plega, papeles, todo el tema de polímeros. En la actualidad estamos haciendo un uso eficiente del laminado multicapa que en su momento fue un problema para las industrias, del papel encerado, que se convirtió en un problema para las industrias, pero ahora tenemos una gama muy amplia de materiales, plásticos, cartones, polipropilenos, maderas. En el tema textil estamos incursionando para lograr aprovechamiento, entonces tenemos una gama amplia de aprovechamiento de materiales. Y adicional a esto, contamos con un servicio de protección de marca. Este servicio se encarga de preservar, de cuidar la confidencialidad del mercado, de las marcas de cada productor, basándose en encontrar alternativas de destrucción, protección de marca y el aprovechamiento y comercialización de cada material que sale de estas protecciones. Contamos con un equipo profesional altamente calificado, que nos comprometemos con el desarrollo y aprovechamiento de cada material. Es por eso que constantemente estamos visitando nuestros aliados, nuestras empresas, quien nos busque para ofrecerle una asesoría, con el fin de encontrarle un modelo de negocio, un aprovechamiento, entregarles una solución para el tratamiento de sus materiales, de los servicios, de evitar un impacto ambiental y que aporten con esto la disminución del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Se pueden vincular empresas del sector privado, público, que quieran hacer parte de este cambio, ayudando a reducir los impactos ambientales y las emisiones de dióxido de carbono emitidas por sus diferentes procesos o líneas de negocio. Hacemos ese llamado, esa invitación a las empresas del sector público, privado, que quieran hacer parte de este cambio, de evitar o ayudar al planeta a superarse y con esto lograr encontrar nuevas alternativas de aprovechamiento de los materiales. Muy bien, si lograron apreciar en el video, ya existen muchos materiales que podemos incorporar, reutilizar, reciclar. Se le puede dar otra vida, una extensión. El Centro de Economía Circular está a disposición para poder trabajar este tipo de proyectos. Incluso si no estuvieron mencionados, se pueden explorar si ya existe la solución o cómo podemos llegar a ella, porque el objetivo de los proyectos y los procesos que hacemos en conjunto es darle una solución al mercado y darle una solución a la organización. Y queda la pregunta de cómo Socia, 10X, Repaqui aportamos a estas soluciones. No sé si nos quisieras contar algo, Eli. Desde las 4 empresas que mencionas o entidades que estamos, digamos, en este momento presentando estas herramientas, pensamos que desde la cultura de cierre de ciclo, desde la cultura ambiental, es necesario y es importante hacer esa transición de la economía lineal a la circular. Y es a partir de esas estrategias que ya hemos diseñado a lo largo de toda la historia de Socia y de esa trayectoria que hemos llevado de la mano de 10X, empezar a acompañar las empresas en implementarlas para que disminuyan sus impactos, para que se visibilicen un poco más, no solo a nivel nacional, sino que es una puerta para que puedan mejorar reputación, para que generen nuevos negocios, para que sean vistos como aquellos que no solo dan cumplimiento normativo, sino que dentro de sus
estrategias de sostenibilidad e implementan acciones que le apuntan a mitigar y compensar. Eso que dices es muy importante. También hay organizaciones que ya incluso en su planeación estratégica están definidos algunos ODS, esos objetivos de desarrollo sostenibles a los cuales le quieren apuntar y apostar, y nosotros también aportamos y apoyamos a impulsar el cumplimiento de esos objetivos, con lo que están mencionando. Solo para concluir y cerrar e irnos a la parte de las preguntas. Entonces encontramos un modelo donde ya existen unas exigencias, unas normas, unas regulaciones de cambiar en como habitualmente hemos hecho la economía, muy lineal, producimos, entregamos y votamos. Ya estamos buscando una economía circular en cómo le damos mayor aprovechamiento, extendemos su vida, la reciclamos, recirculamos o hasta evitamos que vaya a un relleno sanitario una basura, por la forma en cómo diseñamos nuestro producto. Y ahí la metodología de ecodiseño, acompañada de todo lo que les mencionó Elizabeth y les mencionaba de los distintos puntos, definir una línea base que los acompañamos a construirlas, hacer el análisis de ciclo de vida, utilizar las estrategias de ecodiseño, hacer diseño, prototipo, producto mínimo viable, materializar, mercadearlo de estrategias sostenibles y verdes y realmente lograr un impacto en el mercado, hasta transformar el modelo de negocio. Incluso esto también puede llevarnos a cambiar políticas, políticas más ambientales, estrategias sostenibles, ya cuando la empresa, como lo dice Elizabeth, pues realmente lo hace como una apuesta decidida y no un mandato de cumplimiento de normatividad. Entonces acá empezamos con un problema, un reto que tenemos ya las empresas productoras y encontramos un camino y una forma de poder solucionarlo, una metodología. Hay muchas, pero acá les estamos proponiendo uno que ustedes la pueden abordar. Y también contarles que aquellos que están en el webinar, pues a su correo llegará una cartilla de ecodiseño que hemos diseñado en conjunto para que conozcan las herramientas que utilizamos, el proceso de cómo materializar. Desde un reto de cambio un producto, un empaque, un envase o servicios en algunos elementos, hasta poder materializar y sustituir o cambiar o disminuir o eliminar un material que realmente aporta negativamente al medio ambiente. Entonces eso también es un valor agregado que les entregaremos a ustedes y contarán en sus correos. Y ya para dejarle a Eli una parte de la conclusión e invitación hacia ustedes de cómo también vincularse a este tipo de programas y de servicios. El regalo que les estamos dando, digamos que también es una oportunidad para que identifiquen esas oportunidades de mejora en las empresas y que se acerquen pues, o a REPAC o a 10X, a SOCIA, al Centro de Economía Circular, a que los acompañemos en implementar esas herramientas, porque si bien las metodologías están, las herramientas existen y pueden acceder a ellos libremente, es necesario también acompañarlo de esa trayectoria o esa experiencia que se tiene en identificar oportunidades para solucionar retos a menor costo y que tenga un mayor beneficio. Entonces, agradecerles y no sé si hay alguna pregunta, Cris, que tengamos pendiente para resolver. Claro que sí, y este es el momento donde les pedimos que si tienen más preguntas por el chat no las comuniquen. Acá tenemos dos inicialmente. La primera es: las bolsas plásticas usadas en puntos de venta para empacar productos al momento de la venta y los domos plásticos usados para empacar tortas deben ser sustituidas por otras opciones amigables con el medio ambiente bajo la luz de la Ley 2232 de 2022. Sí, digamos que la ley, ahorita hablábamos que tenía también unas metas de cumplimiento, entonces hay unos empaques, hay unos plásticos de un solo uso que se ponen en el mercado que empezarán a buscar esos sustitutos a los 2 años desde el momento en que salió la norma en vigencia. Y hay otros que ya los mencionan ahí, que son 8 años posterior. Entonces, dependerá del tipo de material, dependerá del envase o el empaque, dependerá el uso. La meta define esas estrategias o esos sustitutos adecuados para hacerlo, pero sí aplica perfectamente la norma y sí se debe hacer. Perfecto. Acá hay una segunda pregunta que dice: para las empresas que usamos un único empaque, ¿cómo aplicaría el tema de ecodiseño? Entonces partamos de la normatividad nos aplica a todos, al final estamos medidos por
por peso, por toneladas, independiente de sea 1, 10 o 100 empaques, y nos están midiendo. Entonces, con la normatividad tenemos que lograr esa reducción del 10, 13, progresivamente a los años. Entonces, sí tendremos que aplicar estrategias y formas de cómo reducir ese peso o ese uso de material, o sustitución, si incluso tiene impactos más negativos sobre el medio ambiente, más allá de que sea un solo empaque, porque si incluso es un solo empaque y es solo un uso, pues casi que hay que eliminarlo, sustituirlo completamente. Pues progresivamente puedo reducir el uso y luego sustituirlo para que no exista más de acuerdo bajo la ley. Entonces, a pesar de que puede ser un empaque, sí, la estrategia de ecodiseño le aplica, inicialmente haciendo distintas estrategias, hasta puede ser un cambio en el modelo de negocio, y si ya incluso también está dentro de la normatividad 2232, que es un plástico un solo uso, pues tendremos que buscar desde el ecodiseño cómo sustituirlo o eliminarlo, ¿cierto? Transformarlo realmente ese empaque. Voy a ver si existe otra pregunta. ¿Nos pueden explicar mejor cómo realizan el análisis del ciclo de vida? En la metodología que les vamos a compartir aparecen un poco las herramientas y el paso a paso. Digamos que de pronto no nos da tiempo para explicar toda la metodología, pero realmente es identificar cómo es el impacto que tiene un producto, un proceso, un servicio, a partir de la identificación de entradas y salidas de recursos, como mencionábamos ahora, o de emisiones. Y emisiones pueden ser residuos, pueden ser emisiones de aire, pueden ser de agua. Y a partir de todo el análisis paso a paso del proceso, se empiezan a identificar unos factores de emisión asignados a ellos y determina al finalizar del ejercicio un valor, pues un valor que nos definirá cuánto impacta o cuál es el impacto real que tiene este proceso del producto en el mercado. En el análisis de ciclo de vida, pues hay muchas herramientas y muchas metodologías. Tendríamos que tener, digamos, un software donde para facilidad, digamos, de la medición, esos factores de emisión asociados a cada proceso, a cada detalle, pues al mínimo que estamos evaluando, o lo podemos hacer simplemente a partir de la rueda LITS, que también la manejamos y la pueden observar en la metodología o en la cartilla que se está mencionando hoy, que no es tan detallado, no es tan específico, pero finalmente nos ayuda a determinar dónde está el impacto mayor. Ella nos pregunta que si es de la cuna a la tumba. Sí, depende, lo que hablábamos ahora, tú defines desde dónde vas a evaluar el impacto. Entonces, desde la extracción hasta el cierre de ciclo, la disposición. Entonces, hay ciertos procesos o etapas en el análisis de ciclo de vida que se deberían incluir si lo quieres hacer así. Pero si tú dices, mi cuna es simplemente la entrada de materia prima a mi proceso productivo y mi tumba es cuando sale del proceso productivo, es totalmente válido también hacerlo. Okay. Solo para dar un ejemplo, y es, cuando yo extraigo materia prima, yo puedo utilizar unas máquinas, esas máquinas consumen energía, eso va al registro. Esa materia prima yo la voy a transportar, impacto en huella de carbono, se empieza a medir las emisiones. Yo la voy a meter a una planta de producción, ahí voy a consumir agua, energía, generan residuos, todo eso se empieza a medir. Yo después la llevo a las basuras, a las canecas, cantidades, también hay transporte, todo eso se empieza a medir. Y como lo dice Eli, pues depende del alcance, el ideal es todo, abarcarlo todo. Son ejercicios muy completos y realmente de tiempo, pero se pueden realizar, pero también dependiendo de la necesidad y la urgencia, pues uno mide desde dónde hasta dónde va a hacer ese tipo de mediciones y qué software y qué herramientas utiliza. Hay otra pregunta que dice, si dentro de la empresa ya está encargada cierta área del análisis de ciclo de vida, ¿ustedes prestarían servicios de validación o evaluación? ¿O cuál entidad podría validar la correcta ejecución del análisis de ciclo de vida? Sí, pues hay unas oportunidades de mejora quizás, se puede evaluar, se puede hacer quizás una medición mayor, un alcance mayor, hay diferentes alcances en la medición del análisis de ciclo de vida, entonces desde SOCIA, en apoyo o con acompañamiento de 10X, es totalmente válido hacer
ese acompañamiento. Sí, ese respaldo de la información. De la información. Perfecto. A diferencia, Cris, de si hablamos, por ejemplo, de medición de huella de carbono, que ya hay unas entidades específicas que sí te dan pues un sello o un respaldo para lograr un alcance mayor. Ok, es decir, dependiendo, se le puede... Del alcance del análisis de ciclo de vida, de lo que quiera lograr la organización, porque finalmente hay muchas que hacen análisis de ciclo de vida simplemente para identificar ese impacto donde intervenir en temas de innovación y de ecodiseño. Okay. Hay otros que lo hacen porque quieren evidenciarlo en sus reportes de sostenibilidad y generar acciones para mitigar los impactos. O hay otras que dicen sí o sí quiero compensar, sí o sí quiero disminuir en este aspecto y certificarme en que efectivamente se hizo. ¿Hay alguien más escribiendo quizá una última pregunta? Hasta el momento no tendríamos más. Realmente a todos les agradecemos el espacio, que nos hayan acompañado. Si realmente quisieran conocer más o saber más, pues se pueden acercar a Socia, a 10X, conocer la metodología, cómo lo hacemos, para ver cómo logramos un impacto más positivo al medio ambiente y que realmente los podamos acompañar. Acá hay una última pregunta que nos dicen, ¿existen sellos ambientales que se puedan ubicar en empaques que fueron ecodiseñados? Realmente sí existen, hay unas normatividades nacionales e internacionales. También está el autosellado, yo también puedo promover sellos propios que cumplan ciertos parámetros, pero hay normatividad colombiana sobre alimentos, sobre empaques y envases, está elementos de circulación, de que pueden ser reciclables. Yo puedo cambiar el etiquetado, sobre todo los de alimentos que ya vienen con los octógonos, pues toda la ley de etiquetado. Yo también puedo agregarle estos elementos. Hay unos donde yo debo pasar un proceso ante el ANLA o ante el sello colombiano ambiental, o existen otros internacionales, Kosher, entre otros demás que yo quisiera lograr, pero todos tienen sus procesos, o hacer el autosellado. No habiendo más preguntas, les agradecemos el espacio. A gusto de poder compartir con ustedes y a disposición si quisieran abordar o conocer más cómo abordar estos nuevos retos normativos que nos traen las leyes colombianas y hasta internacionales, o cómo cumplir hasta objetivos de desarrollo sostenible. A ti, Eli, gracias por acompañarnos. Gracias. Y por compartir toda esta información y conocimiento con quienes nos acompañaron el día de hoy. No, gracias, y estamos dispuestos a acompañarlos en los procesos que necesiten. Muchas gracias.